Amigos, regresamos. Como verán, hoy es Noche de Caballeros, día jueves de caballeros que nos van a enseñar un poco más. Como siempre, aprendiendo, pero hoy día son temas muy sensibles, al menos para la que habla son muy sensibles porque hemos pasado eh, momentos difíciles, pero vamos a aprender. La verdad que yo estuve hace unos días conversando con Lisandro Mejía, que me acompaña el día de hoy, y he aprendido muchísimo, cosas que yo algo ya las había vivido, pero yo creo que me ha abierto, al menos a mí, la visión de todo lo que puede, de las falencias que puede existir en el Perú en el tema médico. Por supuesto, les voy a presentar a Lisandro Mejía. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Cómo Bien, te va? gracias, muy agradecido por la invitación. Claro, no te preocupes, al contrario, agradecida yo a ti porque nos has venido a ayudar un poco a entender sobre el sistema de contaminación en los hospitales y en las clínicas. Tú eres de la empresa Samsung. ¿Qué es lo que haces tú, tu empresa, tu rubro exactamente? Quiero que les cuentes a los amigos, por favor. Correcto, tenemos una línea de negocios que trata de medir, monitorear eh, la contaminación en las salas clínicamente limpias de los hospitales y laboratorios farmacéuticos. Mira, nosotros hemos conversado, yo quiero ayudar al André, ¿no? Para que entienda más o menos nuestra conversación, porque como dije hace un momento, hemos conversado más de 2 horas en vender. Cuando nosotros vamos a una clínica, un hospital y tenemos un familiar enfermo, a veces llega al área de UCI, de cuidados intensivos o cuidados intermedios. Y a veces nuestros pacientes llegan por un dolor de estómago o por una vesícula, una apendicitis y terminan falleciendo. Y uno dice, ¿por qué fallecen si salió todo bien? Y ahí viene el tema de, Las infecciones intrahospitalarias. exacto, las infecciones intrahospitalarias. Entonces uno no se explica por qué, si salió bien la operación, el paciente fallece con ese tipo de bacterias, ¿no? Pero nos va a enseñar un poquito, Lisandro, a por qué realmente existe esa bacteria en estos lugares que se supone que deben ser impecables, limpios. Yo la verdad que el decir esto me toca las fibras más sensibles porque lo he vivido. Y si pudiera cambiarlo en el sentido de que mejorara, lo haría. Pero no depende a veces de nosotros. No depende de nosotros, amigos, la verdad. Depende mucho del Estado. ¿Qué indolencia puede existir en nuestro país con los médicos? Que a lo mejor ellos pueden tomar la decisión con el Estado, con la primera dama. Este programa no es político, ni mucho menos, pero la verdad que uno al escuchar todo lo que pasa y al vivir muchas experiencias malas, lamentablemente, nos damos cuenta que estamos viviendo solos en el mundo, la verdad. Es lo que más o menos puedo sentir yo en este momento. Lisandro, yo estuvimos conversando y bueno, tú trabajas con todo el tema de sistemas de contaminación. Quiero que nos expliques en breve un poco el tema de una sala de cuidados intensivos que debe estar impecable. Pero uno dice impecable porque le pasas el trapeador, la escoba y el plumero. Pero eso no es una limpieza. ¿Cómo funciona, por favor? Bien, una sala clínicamente limpia, como estás comentando, del tipo unidad de cuidados intensivos, debe tener en cuenta que al interior existe siempre una posibilidad de contaminación. ¿Y cómo se hace para reducir este factor, que es muy crítico? A través del sistema de ventilación y extracción. La guía práctica de la OMS hace 10 años ya para la prevención de infecciones nosocomiales dispuso ya eh, que bastaría con impedir el ingreso a estos ambientes limpios de partículas de 0.3 micras y mayores para garantizar que esa sala está libre de contaminantes bacterianos. O Que sea, son, perdón que te interrumpa, son las partículas que a veces uno ve en el aire, ¿no? Y no entiende qué cosa es, pero esas son las partículas que nos hacen daño en la casa, en cualquier parte. Pero con mayor razón en estos lugares que deben estar asépticos, se supone, ¿no? correcto, correcto. Entonces, eh, los ambientes que no tienen un diseño adecuado a través del filtro EPA para que entre el aire, el sistema de ventilación, para que discurra de acuerdo al flujo laminar que está dispuesto y pueda, con ese transcurrir del aire, arrastrar todas esas
partículas que están suspendidas en el aire, a forzarlas a transitar y expulsarlas del ambiente por los extractores a la parte inferior de ambos lados de las paredes, simplemente están en alto riesgo de que ese ambiente no esté aséptico, esté contaminado y como tal las bacterias estén presentes y los pacientes que están en UCI, que son en extremo vulnerables, sean presa fácil de una De infección contraerlo, ¿no? intrahospitalaria. Ahora, mi pregunta, a ver chicos de cabina, por favor, si podemos poner unas imágenes por ahí, porque me estuvo explicando Lisandra hace unos días, como le digo, que fue una, de verdad, más de 2 horas y media conversamos, no, porque salieron muchas preguntas, muchas dudas. En el Perú, yo quiero que les cuentes a los amigos, en el Perú existe estas habitaciones así súper impecables, como los acabas de explicar tú, ¿existe realmente? Pese a que esto está dispuesto, no existe. He tenido la oportunidad de visitar las regiones de diferentes hospitales del Estado. En realidad es deplorable la condición que presentan las salas críticas con respecto a la contaminación en general al sistema de ventilación. Yo sí puedo mencionar dos centros que sí están adecuados, que es el Hospital del Niño de San Borja, la unidad de PPH, y la unidad similar que es para adultos del Hospital Rebagliati. En noviembre pasado se inauguró. Esos sitios sí están adecuados. Pero estamos hablando que en esos lugares, en estos dos hospitales, estamos hablando de 20 pacientes, 40 pacientes como máximo. Claro, correcto, y no son salas UCI, están orientados a pacientes con leucemia que después del trasplante los colocan en su convalecencia de un mes, 2 meses para que pueda prender el trasplante y tienen que obviamente no ser infectados. Claro, pero ¿y dónde quedan los demás? ¿Dónde quedan los demás pacientes? ¿Dónde quedan los demás hospitales de provincias, de Lima, las clínicas? ¿Dónde están? ¿Okay? No, no hay una prevención, no hay una decisión de hacer esto. Porque también tú me contabas de que, si bien es cierto, es costoso, pero tampoco no es que se va a gastar el dinero, ¿cierto? Obvio, ¿no? Se tiene que hacer obra civil para poder instalar, remodelar, rediseñar el sistema de ventilación y extracción. Estamos viendo unas fotos, chicos, a ver si pueden retroceder un poquito, por favor. Aquí la estoy viendo yo en la laptop. Hay una habitación que tiene unos gráficos color azul. A ver si por favor me retroceden ahí. Todavía no sale por aquí. Un poquito más atrás me parece que es. Un azul que simula exactamente. Ustedes, amigos que están en la pantalla, están viendo esa habitación. Y lo que me explicaba, quiero que tú lo expliques, porque acá vemos un montón de colores, rayas, ¿no? Pero se supone que en el medio es la camilla. Todas esas hileras, se fue la pantalla, chicos, exacto. ¿Qué significan esas Bueno, esta rayas? es una sala quirúrgica, está ahí simulado en la mesa de operaciones con el paciente y a la vez a los costados el personal médico que atiende, ¿no? Eh, Esto es una simulación de vectores de aire, ¿no? Que ingresan a esta sala y se puede apreciar de que cuando no tienen ningún orden, no hay un sistema de ventilación que genere ese flujo laminar, los vectores de aire se entrecruzan, generan turbulencias y como tal un alto riesgo de adherencias en el paciente y en el personal médico, ¿no? El diseño que debe tener una sala de este tipo. Exacto, vamos a la siguiente lámina, me parece que, por favor, chicos. Esta lámina que viene es la correcta, como deberían ser. Me parece que está un poquito lento el internet, vamos a tener un poquito de paciencia. Pero entonces, esta es una sala quirúrgica donde por aquí caminan todas las bacterias, definitivamente, ¿no? Por la simulación que están Sí, haciendo. correcto. Ahí ya se está viendo una sala ya adecuada con flujo laminar, Perfecto, esta es la adecuada. ¿no? Donde se puede ver que los vectores de aire transitan en forma homogénea, ¿no? Ingresan por la parte del techo, el aire se inyecta en forma vertical a través de un filtro EPA de alto rendimiento, el aire genera flujo laminar, con eso arrastra todas las partículas y finalmente son expulsadas a través de los extractores de aire. Claro, que creo que es Sí, ahí la está siguiente, el me parece diseño. que es, sí, ahí es, ahorita la van a ver ustedes aquí en pantalla, ¿no?
y qué es lo correcto. Pero lamentablemente, como dije hace un momento, no existe esto en los hospitales, no existe esto en las clínicas. Ahí estamos viendo. Ese sería el flujo adecuado, ¿no? Claro. De ventilación, El para que diseño recircule. adecuado para generar flujo laminar y que ingrese aire filtrado a estos ambientes clínicamente limpios. Qué es lo adecuado, para que así nuestros familiares no pues, fallezcan con una infección, que a veces uno dice, pero si entró por las amígdalas, entró por algo tan sencillo y terminó pues falleciendo por un tema de bacterias, ¿no? Y de verdad es un problema. Y yo no sé, tú me hiciste leer el otro día que también está, bueno, no lo podemos pasar acá por la pantalla por el tema de tiempo también, el tema de las normas legales. Hay demasiados vacíos legales como para poder tener, acondicionar y den la orden. ¿Saben qué? Pongan estos vectores, pongan estos reflujantes de ventiladores, en fin, para que estemos bien, ¿no? ¿Qué pasa con la parte legal? Bueno, la norma técnica de salud 119, si bien es cierto, dispone la medición de ciertos parámetros, pero no considera la medición de la concentración de partículas, que tiene ya su rango de acuerdo a la ISO 14644. Simplemente lo deja de lado y es el principal factor para medir si es que una sala está adecuadamente aséptica. Una sala UCI correspondería a una clase ISO 6 o incluso una ISO 7 estaría bien. Pero Claro. nadie fiscaliza, controla El MINSA eso no y, dice, y el no está Estado no dispuesto. dice, la primera dama que debería preocuparse un poquito por el tema de la salud del pueblo, tampoco, ¿no? Que en algún momento alguna Sí. dama, primera dama lo hizo, pero bueno, claro, tuvo que ir y mirar y dijo, ok, vamos a hacerlo. Sabemos que se involucraron muchos doctores y muy buenos doctores, ¿no? Que dijeron, vamos a hacerlo, pero no todos lo hacen. Claro, la paradoja se da porque en el ámbito farmacéutico, Ujú. Digemit exige mucho el cumplimiento del Decreto Supremo 021 de 2018, ¿no? Que exige sí a los laboratorios Ahí sí. que tengan un sistema de medición continua de la concentración de partículas. Para preparar, para armar o preparar, como le quieran llamar, los medicamentos, cuando realmente ahí no hay un contagio. Pero Claro, sin embargo, donde sí hay contagio, y no solamente para los pacientes, sino también para los doctores, las enfermeras, ahora se ha visto con el tema del COVID, quizás no hubiera habido tantos muertos a raíz del COVID por este tipo de claro, contaminación. el punto es que los pacientes en extremo vulnerables, debilitados con el COVID, han sido atendidos en salas UCI de ambientes compartidos, donde la contaminación cruzada se generaba entre pacientes y al personal médico. Claro, todo era un recontagio, por llamarlo así, ¿no? Correcto. Tú tenías COVID, me acercaba y a lo mejor no La, lo iba a contraer, la pero carga viral de era uno muy fuerte. contagiaba al otro también. Claro. Y la verdad que se podría evitar tantas muertes, no solamente por el tema de la pandemia en general, ¿no? En los hospitales. Yo en algún momento te cuento que fui al hospital Almenar hace muchos, muchos años, tuve un familiar ahí, y estuvimos en emergencia. Y yo caminé por el área de emergencia y estaba uno atrás de otro, ¿no? Y es más, vi fallecer una persona mayor, X, ¿no? Pero era una cosa, de verdad, lo que vi me horrorizó porque era un poco de suciedad, un poco de descuido. Eran dos enfermeras para tanta gente. Definitivamente, pues, necesitamos más hospitales, necesitamos más médicos, más todo necesitamos, ¿no? Pero lo poco que tengamos, pues, aprovechémoslo, darle lo mejor, ¿no? Sí, lo más dramático, diría yo, es que ha pasado la pandemia y, Y no hemos y aprendido todos nada. La lámina que están viendo ahorita unidos es la lámina ideal de una sala de operaciones. Ahí está indicando, Lisandro, tú dinos un poquito. sí, correcto. Esta es una sala de operaciones de un hospital en Holanda. En el techo ven luminaria, esa luminaria eh, presenta ahí el filtro EPA, solamente que no se aprecia porque la luminaria está puesto dentro del ducto, digamos, ¿no? Pero en ese cuadrado grande está el filtro EPA, por ahí se inyecta el aire y están instalados todos los sensores, ¿no? Tenemos sensores de velocidad del aire, tenemos sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presión diferencial. Esa es una
habitación, perdón, mejor Una dicho, una sala. sala de operaciones adecuada. Sí, Algún día tendremos en nuestro país esto, ojalá se dé, porque la verdad que nos falta muchísimo. sí, lo más importante es ahí sobre la mesa, tenemos una pequeña campana Ajá. de donde se extrae el aire y ahí por un tubing va hacia el contador de partículas. Ah, Ahí se mide perfecto. la concentración de partículas. Ah, ok, perfecto. Pasamos una lámina más, a ver. Todavía estamos con la lámina de... Aquí está la lámina de las habitaciones del hospital, Sí, ¿cierto? sí, Quiero esos que les son, expliques a los amigos ese tipo de puertas. sí, correcto. Este es una imagen de la unidad TPH del Hospital del Niño de San Borja. Pueden ver ahí en el techo el filtro EPA y pueden también apreciar lo que es una antesala para ingreso a un cubículo. De acuerdo a lo que dice la norma, para casos de sala UCI, tiene que haber una antesala para poder ingresar o salir de la habitación donde esté el paciente, ¿no? Eso Claro. para nivelar presiones. Entre puerta y puerta ahí nivela, como tú dices, las partículas o el nivel tan alto, porque yo les quiero comentar, amigos, no lo hemos hablado con Lisandro todavía, pero en una habitación debe haber 102.000 partículas. ¿Estoy bien? Claro, si es una ISO clase 6 y la clasificamos como tal, 102.000 partículas sería adecuado. Claro, y a veces ahí está millones. Sí, 40 millones, 80 Wow, es una millones. barbaridad. Entonces, el paciente en automático va a coger una bacteria con esa Hay cantidad de alto riesgo de partículas. que pueda ser infectado por una bacteria. Wow, qué bárbaro, ¿no? Es demasiado. ¿Pasamos alguna lámina más tenemos a la mano, chicos? Lisandro, cuéntanos. Sí, Ahí esa también es. tenemos esas láminas esas son del Revaliati, No, creo. no, ese también es del Hospital del Niño de un antes, Ah, ok, y un que se después. efectuara las modificaciones y un después, ¿no? Perfecto. Otra más por ahí. Esa es, Sí. bueno, esa habitación ya. No, esa es una lámina que quiere mostrar el éxito que ha tenido la unidad TPH hasta la fecha, que no se ha encontrado con un caso de infecciones en los niños que son atendidos Trasplantado, sí, claro. en la unidad Quiero, TPH. exacto, quiero ya, terminando la entrevista, Lisandro, muchísimas gracias. No, pero hablar un poquitito de estos hospitales que hicieron de último momento en el COVID, en la época del COVID. Sí, el gran error del presidente Vizcarra con el ministro Zamora fue llenarnos de hospitales temporales en carpas, donde se recibieron a pacientes muy debilitados que requerían ambientes UCI en condiciones inadecuadas, lo que generaba una infección obviamente bacteriana, intrahospitalaria, porque eran atendidos en lugares donde no había ninguna ventilación, no había renovación de aire, eh, ambientes compartidos, Riesgo a full. altísimo riesgo. Entonces, al final, lo que sucedía con los pacientes se morían por COVID, entre comillas, porque no necesariamente era así, sino eran infectados en adición por una infección bacteriana que al final les tocaba final y fatal. Wow. ¿Cuántas muertes se hubieran podido, cuántas personas se hubieran podido salvar? ¿Cuántas muertes se hubieran podido evitar? ¿No? Pero bueno, es parte de la vida. ¿Qué vamos a hacer? Ya está hecho. Lo único que tenemos que hacer, amigos, es que el Estado ponga un poco de ganas, las clínicas que tienen dinero utilicen estos servicios. Les cuento que la empresa de Lisando en el Perú solamente existen 3 o 4, ni siquiera llego a mi mano a contarlas, porque no existen más que 3 o 4 empresas que hacen lo mismo. Y no es posible. Tenemos que, por favor, tomar conciencia. Lisando, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, seguir aprendiendo y, por supuesto, conmigo, amigos, hasta el próximo martes, a ver qué traemos, qué novedades, qué emprendedores y qué podemos seguir aprendiendo. Hasta el próximo martes.